Hay una contradicción fundamental, una especie de paradoja que parece estar ahí, moviendo los hilos de nuestra vida, casi en secreto, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y hoy vamos a intentar tirar de ese hilo a ver qué encontramos. Vamos a empezar con una pregunta que, ojo, lo puede cambiar todo. Es esta. ¿Y si el simple hecho de desear algo fuera precisamente lo que hace imposible conseguirlo? Y no es ningún juego de palabras. Es que esta es la clave de un conflicto que en el fondo vivimos todos por dentro. Y aquí está la frase que es, digamos, el corazón de todo este asunto. El yo desea aquello que su propia existencia vuelve imposible. Suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Pero es que define a la perfección la trampa en la que estamos. Venga, vamos a desglosarla. Primera parada, la contradicción imposible. Y es súper importante entender esto desde ya, ¿eh? No estamos hablando de un problema psicológico, de algo que se pueda arreglar con terapia y ya está. No. Hablamos de un nudo, de un absurdo que forma parte de la estructura misma de nuestra conciencia. A ver, el conflicto central es este. Por un lado, el ego busca la unidad, esa conexión total, ¿no? Pero por otro, esa unidad solo puede darse si el ego desaparece. Es como querer que una habitación esté iluminada y a oscuras a la vez. Imposible. La propia petición hace que no se pueda cumplir. Es un movimiento que está, por así decirlo, condenado al fracaso desde el minuto uno. Vale, vamos con la segunda parte. Porque para pillar bien esta contradicción hay que cambiar un poco el chip sobre lo que entendemos por ego. Y la clave es esta, y es potente. El ego no es algo que tiene deseos. No. El ego es el deseo. Fijaos, no es una cosa, es la tensión, esa distancia que hay entre el que busca y lo que le falta. O sea, el yo no es una entidad sólida, sino que es precisamente ese hueco, ese anhelo. Podríamos decir que es la propia arquitectura de la separación. Claro, la consecuencia de esto es inevitable. Mientras exista ese deseo, mientras esté esa tensión de un yo aquí y un algo allá, pues siempre habrá separación. El mismo acto de buscar es lo que refuerza la división que supuestamente se quiere eliminar. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y aquí se ve la diferencia súper clara. Por un lado, la idea que tiene el ego de la unidad, contacto, intimidad, fusión, o sea, un yo que experimenta algo, pero por otro, lo que es la unidad de verdad, la ausencia de dos, que ya no haya frontera, que desaparezca tanto el sujeto que experimenta como el objeto experimentado. Hay una metáfora que para esto es buenísima. Dice que el ego quiere tocar el océano, fundirse con él, pero a la vez quiere conservar la forma de su propio vaso. ¿Se entiende? Quiere vivir la experiencia de disolverse, pero sin desaparecer del todo. Y claro, eso es un deseo imposible. Bueno, y ahora vamos a ver cómo toda esta contradicción interna al final explota hacia afuera. ¿Y dónde lo hace? Pues sobre todo en las relaciones. Y esto crea un ciclo que seguro que a más de uno les suena familiar y que suele ser bastante doloroso, la verdad. El ciclo del ego es casi siempre el mismo. Primero, la fantasía de la fusión. Esta persona me va a completar. Segundo, claro, esa fantasía se hace añicos, es inevitable. Tercero, llega la reacción, el impulso de dominar, de controlar. Y al final, ¿qué pasa? Que el ciclo vuelve a empezar. Ojo, porque el punto clave es este. Ese impulso de dominar o de controlar no es lo contrario al deseo de unión, para nada. En realidad es como su caricatura violenta. Es lo que pasa cuando el anhelo de fundirse con el otro fracasa y entonces el yo se pone a la defensiva, se endurece e intenta forzar una conexión que por las buenas no puede conseguir. Hay un ejemplo cultural muy bueno para esto, que es el del anime Evangelion, porque ahí se ve perfectamente cómo el gran sueño de fusionarse con otra persona va de la mano con el pánico absoluto a la aniquilación del propio yo. Es tremendo, porque lo que el ego más desea, que es el fin de la separación, es también lo que más le aterroriza. Así que, en realidad, no son dos fuerzas opuestas. Es la misma energía la que nos empuja hacia la conexión y la que justo cuando está a punto de lograrlo, retrocede llena de miedo para protegerse. Justo cuando quiere entregarse, se defiende. Es la misma contradicción de siempre, pero en plena acción. Y todo esto nos lleva a la última parte. A ver, si esta contradicción es parte de la estructura, ¿hay alguna salida? Pues la respuesta no está en hacer más, en esforzarse más. La salida, si es que la hay, pasa por un cambio de perspectiva muy profundo. El ego, claro, siempre intenta resolver este lío interno buscando la unidad fuera, en la pareja perfecta, en la nación, en la religión, en una comunidad, lo que sea. Pero son intentos que están condenados a fracasar porque se está buscando la solución fuera a un problema que es en realidad una división interna.
Y aquí está el meollo de toda la lucha, ¿no? El ego quiere sentir alivio, quiere dejar de sufrir por esa división que tiene dentro, pero sin la transformación que supondría su propia desaparición. Quiere paz, pero sin el silencio que requiere. Quiere orden, pero sin pararse a entender qué causa el desorden. Entonces, ¿qué se hace con esta contradicción que parece imposible? Pues la cosa es que no se resuelve. No hay una técnica, ni una estrategia, ni un acto de fuerza de voluntad que pueda con ella. Simplemente, se comprende. El camino no es pelearse con la paradoja, sino verla con una claridad total. La solución no es una acción, es una percepción. Y lo más curioso es que cuando por fin se ve con claridad lo inútil de toda esa búsqueda, la energía que la alimentaba, esa compulsión, se disuelve sola. La búsqueda no termina porque se haya encontrado algo, no. Termina porque se entiende que la propia búsqueda era el problema. Y esta última cita, la verdad, lo resume todo de maravilla. La claridad no es que destruya al yo a la fuerza, sino que lo vuelve innecesario. Cuando se comprende la contradicción, la tensión desaparece, el esfuerzo se detiene, y de repente surge un orden que ya no depende del ego para nada. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. Si toda esa búsqueda sin fin, esa tensión constante que define al ego, por fin se acaba, ¿qué es lo que empieza entonces?